Vuelve Gallardo a la Copa Libertadores. ¿Y qué pensabas? Obvio, era evidente. Iba a ganar su primer partido y encima de visitante. Y encima, me imagino que como todos los hinchas de River querían ganar. Porque la sensación era que con De Michelis, de visitante era muy difícil. Pero más allá de eso, los partidos complicados siempre como que no terminaba teniendo esa suerte que hace falta. No terminaba teniendo esa cosa intangible, esa garra, esa mística, esa sensación de victoria que a veces los equipos campeones tienen. Y llega Gallardo y en el primer partido realmente importante que tiene, lo consigue. Y no es que haya jugado re bien, y no es que haya tenido unas intervenciones realmente excelentes y un planteamiento innovador, pero la realidad es que consiguió lo que había que conseguir. Y teniendo en cuenta que está hace 2 partidos y hace una semana aproximadamente, es lógico que lo que pase sea esto. No hay que criticarlo por tener un juego que no sea tan bueno. Tampoco hay que elogiarlo demasiado porque haya ganado, porque evidentemente tampoco puede tener influencia ni para bien. Pero gana. Y creo que a nivel psicológico, en un sentido de lo anímico, algo tiene que influir. Y es difícil de medir, pero yo me la juego con que sí que influye. Así que sí, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente River Talleres, o mejor dicho, Talleres 0, River 1. Y una gran ida para River, no en cuanto a juegos, sino en cuanto al resultado. Una mala ida para Talleres en cuanto a juego y en cuanto al resultado. Como siempre, con la verdad por delante, tengo que decir que este partido no lo vi hasta los últimos 20 minutos. Y bueno, los que vieron el video de Rosario Central ya lo saben, me quedé redormido en el segundo tiempo del canalla y me desperté más o menos a los 70 minutos del partido de River. Bueno, son cosas que pueden pasar y que para los que me van conociendo en medida que voy subiendo videos me van a dar la razón de que me ha pasado seguido. Pero bueno, la realidad es que voy a hablar en base a las estadísticas, en base a el resumen, en base a ciertas opiniones que pude ver expresadas en los últimos minutos de parte de los periodistas de ESPN y también obviamente en base a lo que vi en los últimos tramos, que encima ahí llegó el gol, así que bueno, en cierto punto es también una parte importante. Así que si te parece bien quedarte pese a estas condiciones, bien, quédate. Pero bueno, ya sabes al menos con qué te estás encontrando. Ahora sí, empecemos. Lo que resalta en el partido de manera clara y que hasta lo dijo Gallardo en conferencia de prensa es el hecho de que no hubo buen fútbol. Y pongo entre comillas porque en realidad yo lo traduciría como no hubo una creatividad ofensiva o una acumulación de jugadas claras de un lado o del otro que uno le permita disfrutar, que uno le permita tener esa sensación que tiene cuando ve la Premier. No, no se generó eso. Fue el clásico partido de unos octavos de final de Copa en la ida. Trabado, duro, con nervios, con mucha concentración, con buen trabajo en la contención y evidentemente sin tantos riesgos en algún lado que eso termina generando que haya un desbalance. Cuando ambos equipos terminan siendo agresivos y arriesgan, obviamente ambos tienen ventajas porque como ambos arriesgan, ambos pueden aprovechar espacios. Pero como Talleres fue un poco más conservador y no tuvo tanto la pelota, y evidentemente eso hizo que River tenga que enfrentarse contra una defensa más establecida, eso trabó el partido. Porque encima la T no pudo contraatacar. Y acá hay un tema que es interesante, porque uno podría pensar, bueno, pero qué decepción un partido así, porque el River de Gallardo, un Talleres que es un gran equipo con sus individualidades, que ha tenido muy buenos tramos en la temporada que estamos actualmente, pero si bien eso es cierto, y son dos equipos con un potencial altísimo, también hay que entender lo que es el presente de estos equipos. Y sí, como ya dijimos, Gallardo llega, pero llega en un equipo que no venía bien. Y que hay partidos donde juega de manera excelente, pero en la mayoría de veces, o al menos si analizamos los partidos más complicados, se le complica ser realmente superior. Y hoy pasó exactamente eso. Fue un partido chato para River en ese sentido. Y para Talleres lo mismo, desde que volvió la temporada después de la Copa América y Eurocopa, no pudo ganar ningún partido, no está siendo un equipo muy consistente en su creatividad. Por tanto, es como que vamos y volvemos, ¿no? Empezamos diciendo que hay decepción por cómo fue el partido, al mismo tiempo entendemos que tiene sentido por el contexto de octavos de final, y al mismo tiempo también entendemos que si bien hay decepción por el potencial de los equipos, es más por el potencial y por el imaginativo que tenemos de ellos, y no tanto por el presente. Finalmente pasó la lógica, por todo el pack de cosas que suceden, sí, partido trabado, partido sin muchas oportunidades. Pero creo que sí River estuvo mejor, como ya anticipé, y creo que tuvo que ver justamente con un dominio que te permite estar más presente en las últimas instancias cerca del área y demás, y por tanto le permite a tus jugadores talentosos tener más oportunidades de tener sus ideas y de ejecutarlas. Por ejemplo,
Mastantuono o Echeverri tuvieron más oportunidades de destacar con pases o con regates de las que tuvieron, por ejemplo, Silvio Martínez o Tarragona. Porque River estuvo más cerca. River, además de haber tenido el 70% de la posesión aproximadamente, creo que es el 68, también tuvo casi 40 o 30 y pico de pases más en el último tercio de los que tuvo Talleres. O sea que no fue una posesión realmente pasiva, sino que también se expresó esa diferencia en los últimos metros. Y River, así todo, no tuvo muchas oportunidades de gol. De hecho, muchas de las que tiene, y que son más claras en cuanto al cercano a atajadas de Herrera o tiros al arco, son pelotas paradas. Y muchas veces pelotas paradas que eran, digamos, desde muy atrás. O sea, que no es que habías tenido una jugada clara y que te la tuvieron que frenar. No, una falta que dijiste, bueno, la tiro al área porque no tengo muchas opciones de atacar de otra manera. Entonces ahí entendemos que cuando vimos peligrosidad, la vimos de la mano del recurso más básico, pero al mismo tiempo válido también. Porque en este caso River gana este partido con ese recurso. Pero no nos adelantemos tanto a ese punto porque quiero hablar un poco de por qué pasaba esto. Por un lado hay que entender que Talleres se plantó con un mediocampo muy cerrado. Esto haciendo que River dependa mucho de abrir la cancha y por tanto de que las jugadas se lateralicen tanto que no termine teniendo una comodidad para que cuando llega a desbordar pueda patear rápido. Tiene que centrar. Y una vez que ya estás dependiendo del centro, evidentemente con un River que no es un especialista en meter goles de cabeza, al menos en pelota en movimiento, y tenés como una debilidad, porque está el arquero que puede salir, está los centrales que están bien parados, y bueno, tenés doble 9 para meter goles de ese estilo. Entonces es un estilo para penetrar en el área, para desbordar, para meter goles de otro estilo. Y eso hace que cuando dependas mucho de la banda, tengas una inferioridad. En este sentido, Bustos fue muy importante y quizás de los más relevantes en el partido dentro de esa distribución, porque Talleres, con sus tres mediocampistas, principalmente con Moyano, Bartichotto y también con Portillo, estaban muy cerca. Entonces, cuando vos querías entrar por el medio, tendías a que te intercepten, tendías a perderla y más que más intentabas regatear. Entonces tenías que estar bien abierto. De hecho, River, si uno ve la posicionamiento... De hecho, River, si uno ve el posicionamiento que tiene en promedio en la cancha de diferentes jugadores, ve cómo hay un adelantamiento de los centrales hasta el mediocampo, una cercanía de los delanteros hacia el mediocampo, o sea, mucha gente metida ahí, pero bien abiertos los dos laterales, que evidentemente eran los que terminaban teniendo una participación mucho más activa y cómoda, a diferencia de los demás que estaban en la zona más conglomerada, más difícil de hacer cosas. Por esto River no tuvo un gran juego, pero sí tuvo, como ya digo, intervenciones interesantes de Mastantuono, de Echeverri, de Aliendro, que fueron destellos, no fueron grandes partidos. Pero bueno, al final de cuentas, en un partido que era tan chato, era lo que parecía. Y Talleres, por su parte, no tenía nada. De hecho, fíjense esto: la T juega contra River, que juega tremendamente en el Monumental. No sé si por juego, a veces sí, a veces no, pero la realidad es que no le ganan casi nunca en esa condición. Y por ende, de local tenía que ganar sí o sí, no puedes irte con un empate, porque tenés que empatar allá, que es difícil, y el empate no te asegura nada. Entonces tenía que ganar. Así todo, pese a que Talleres estaba jugando con la obligación de ganar, tiró 3 tiros. No te estoy diciendo 3 tiros al arco, 3 tiros en total. Intentó 3 veces nomás. Y sí, metió un gol después de que le expulsaron a Suárez, que fue anulado y bien anulado. Pero no alcanza, fue una jugada de casualidad, no estaba atacando nada. Y hablando de la expulsión, no quiero meterme en polémica, yo la verdad que nunca hablo de este tema porque a mí me gusta hablar de fútbol, de lo que tiene que ver con el juego, pero me generó como una sensación un poco rara, porque si bien siento que es una expulsión válida, es un planchazo, es un encima como muy fuera de contexto, llega muy tarde, siento de que no hay una jugada tan violenta. Me pareció a mí que mi sensación era para una amarilla. Igual banco la roja, quiero decir, no me parece una polémica como de, qué robo, no para nada. Pero al mismo tiempo siento que hoy, al menos en el fútbol argentino, veo muchas jugadas que son así y que son amarillas y que cuando son mucho más potentes son rojas. Quizás en una Eurocopa me la creo que sea roja esto, pero al menos en un partido sudamericano me parece raro. Pero bueno, nada, simplemente una apreciación. Así todo creo que no afecta en el partido porque River no sacó ventaja con el jugador de más. Realmente el partido fue bastante parejo después del jugador que tuvo extra. No aprovechó mucho los espacios. Sigue siendo el mismo partido de siempre. River más presente en campo rival. Pero la realidad es que quizás si uno puede analizar un poco más fino y dice, metiste igual de pelota parada, puede tener que ver con que justamente al tener un jugador de más en el área sacaste esa ventaja, pero tampoco. Ahora, hablando un poco de los cambios de Gallardo, que seguramente van a ser un tema de conversación, porque justamente ya Gallardo gana y encima gana con sus cambios siendo relevantes. Lanzini personalmente siento que no tuvo una gran entrada. Sí, participativo, pero tiene sentido que participe porque era un mediocampista de un equipo que está teniendo la pelota. No siento que haya tenido un desempeño tan superior del que estaba antes y por ende me parece que no hay una gran intervención de su parte. Pero justo a la casualidad de que le hacen falta a Lanzini y ese tiro libre llega el gol. Entonces también tiene eso que termina haciendo que se esfuerce un poco más esa virtud de Gallardo en el cambio. Pero en ese sentido, me pareció tan bueno como el ingreso que había tenido
en el partido contra Huracán. Que para mí estuvo bien, pero no había tenido una cosa que digas, wow, qué cambio. Por otra parte, Nacho Fernández tampoco. A ver, recuerden que yo vi el segundo tiempo casi todo, por ende tengo, bueno, unos últimos minutos, tengo una imagen de lo que pasó, por eso estoy hablando un poco más en detalle en esta parte, pero bueno, tampoco tenía mucha influencia. O sea, no favorecía el juego de River, no estaba jugando bien. Pero bueno, tiene un centro increíble, es la realidad. Ahora, ¿Gallardo lo hizo a propósito o no? Bueno, es muy subjetivo. Yo creo que en cierto punto sí, porque vos pones un jugador por todos sus recursos, uno de ellos, la pelota que tiene parada. Pero bueno, al mismo tiempo no creo que haya sido específicamente por eso. Pero bueno, de todas formas, la realidad es que los cambios de manera muy graficante aportaron al resultado y bueno, eso es indiscutible. Pero creo que a nivel táctico, a nivel idea de un técnico inteligente que te hace algo que no fue una gran cosa, simplemente hizo lo que hipotéticamente cualquiera hubiese hecho, que es poner los jugadores que son talentosos y que son creativos desde el banco, que no estaban en el cancha. Nada más que eso, pero bueno, le sirvió y eso es muy válido. Y que el hecho de que le sirva y que encima aparezca en el resultado, créeme que le da confianza a él y confianza al equipo en él y también le da un impulso que, aunque sea mediático o de la gente, también ayuda. Así que, sea algo más consciente o no, igual es buenísimo para ellos. Y bueno, gol y chau. Talleres no tuvo oportunidad y terminó el partido, nada más que decir. Perdón, sale poco de Talleres en cuanto a sus jugadores, pero recuerden que la mayoría del partido no la vi, entonces tampoco tengo tantos recursos para hablar de eso. Y el último tramo lo tenía casi siempre River. Pero para destacar algunas cositas y perdonen que miro para atrás, destacaría a Portillo, que para mí siempre se esfuerza un montón y lo admiro muchísimo, es de mis mejores favoritos. Es un genio que aporta, que sale jugando, que gambetea, que conduce, que defiende, que se cambia de posición. Hermoso, me encanta Portillo. Y también destacaría a Galarza y a Tarragona. Tarragona por algunos movimientos que vi a lo último del partido, que lo vi muy molesto, lo vi ahí presionando con algunas paredes, con algunos pivotajes que me gustaron. Y Galarza como un mediocampista más como creativo, participativo, el que más apareció del lado de Talleres y que me pareció bien. Después, Pablo Díaz, el último que digo, me pareció raro porque si bien metió el gol y es muy importante el gol que metió, venía cometiendo algunos errores en las salidas muy graves. Talleres no los aprovechaba porque estaba en un mood muy de defender y no estaba como así atento al ataque, no aprovechó, no pudo ser claro en eso. Pero yo en lo poco que vi el partido, dos pases muy malos de Pablo Díaz, y muy malos, que eran como para que un equipo bueno te liquide. Pero bueno, justamente agarró un Talleres que no está en tan buena forma. Así que bueno, si desde acá te agradezco mucho por quedarte y por darme el valor a mi contenido con tu tiempo, con tu escucha. Nada, te agradezco una banda. Y si quieres suscribirte, te agradezco más todavía porque me ayuda mucho a crecer y algún día poder vivir de esto, que es mi sueño. Así que sí, si quieres ayudarme a eso, te agradezco también. Y si querés ayudarme, pero quizás no te querés comprometer tanto con una suscripción y querés de todas formas aportar, bueno, un like o un comentario también me viene muy bien. Si es un comentario, ¿qué opinas del partido? Vos, hincha de Talleres, vos, hincha de River, y yo que no vi el partido, te digo, ¿qué pensás que puedes aportarme? ¿Qué jugador pensás que puede tener un rol interesante que no lo mencioné? Pesera, por ejemplo, que escuché que jugó bien, pero la verdad que yo no lo pude ver en ese sentido. ¿Qué pensás que puede haber sido la clave? ¿Qué pensás de Gallardo? ¿Qué pensás del técnico de Talleres? Eh, ¿Qué opinas? Decime qué opinas y tratame de expresarme quizás alguna cosa que no puedo decir yo por no haber visto el partido. Y así, sin más preámbulos, saludos y nos vemos en la próxima.